y anormales. En este caso, bueno, el tipo penal es normal en virtud de contener exclusivamente elementos objetivos en su conformación. Por su ordenación metodológica, pues los tipos pueden ser fundamentales o básicos, especiales y complementados. Este es un tipo fundamental porque posee independencia y se encuentra formado por una conducta ilícita sobre un bien jurídico tutelado, que en este caso es la salud pública. Por su autonomía e independencia, bueno, es un delito autónomo porque tiene vida propia y no necesita de algún otro tipo para su configuración. Por su formulación, es un tipo amplio porque en su descripción contiene una hipótesis en donde caben todos los modos de ejecución, es decir, se colma el tipo penal con la lesión causada al bien jurídico tutelado, independientemente de los medios empleados para su realización. Y bueno, por el daño que causan es de lesión, ya que provoca un resultado con su ejecución. Esto es, bueno, pues se daña la salud pública. La tipicidad, bueno, se presenta cuando falta, por ejemplo, el objeto material. Entonces, si está suministrando bajo prescripción médica alguna clase de narcótico, por ejemplo, cannabis, a una persona con cáncer para minimizar los dolores que esta enfermedad le provoca, pues en esta hipótesis no se daña la salud pública, por ende no se configura el ilícito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahora bien, la antijuricidad y causas de justificación. Para que una conducta sea considerada como delictiva, pues debe de contravenir nuestra norma penal, es decir, pues debe ser antijurídica la conducta. En este tipo, pues efectivamente hay una antijuricidad formal porque infringe una ley general. Esto es un mandato, una prohibición de orden jurídico. Y bueno, se presenta una antijuricidad material porque la realización de la conducta delictiva en estudio pues es socialmente dañosa. Las causas de justificación pues son el ejercicio de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, obediencia jerárquica e impedimento legítimo. Sin embargo, bueno, el maestro Eduardo López Betancourt estima que las causas de justificación se reducen a dos supuestos, esto es el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Bajo esta lógica, pues el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pues no se presenta ninguna causa de justificación. Imputabilidad e inimputabilidad. La imputabilidad la debemos entender como aquella capacidad que tiene el hombre de querer y entender dentro del campo del derecho penal. Esto es, pues solamente pueden ser castigadas aquellas personas que tengan pues capacidad de entender y comprender pues el hecho y la norma. Menores de edad. Dentro de nuestro sistema jurídico penal, toda persona de entre 12 y 18 años de edad pues se encuentra fuera del derecho penal de los adultos. En este caso, bueno, el menor de edad queda subordinado en el caso de que cometa un delito o el delito previsto en el artículo 475 estará subordinado ante el juez de control, tribunal de enjuiciamiento, juez de ejecución y magistrado, todos ellos especializados en el sistema integral de justicia penal de adolescentes para que, bueno, buscar su reintegración y reinserción social y familiares. Hay quienes dicen que, bueno, los menores de edad no tienen la capacidad de comprender qué es, de comprender, pues, el hecho, por tanto, pues consideran que se debe considerar al menor de edad como inimputable y bueno, no se le debería poner bajo ningún tratamiento porque no tiene la capacidad de querer y entender el alcance de sus actos. Sin embargo, bueno, hay quienes consideran que sí deben de recibir algún tratamiento y que pues aunque son menores de edad, pues claramente pueden ser conscientes del resultado de sus
actos. Y bueno, sí consideran que no se deben castigar como los adultos, pero bueno, sí tienen que recibir a lo mejor un tratamiento o una sanción acorde a su edad. Acciones libres en su causa. La imputabilidad debe existir en el momento de la ejecución del hecho, pero bueno, en ocasiones el sujeto, antes de actuar voluntaria o culposamente, pues se coloca en situaciones inimputables y bueno, en esas condiciones produce un delito. En este caso, bueno, el artículo 15, fracción séptima del Código Penal, establece que al momento de realizar el hecho típico el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiera preordenado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre cuando lo haya previsto o le fuera previsible. Tal es el caso, pues que quien decide emborracharse primero y después decide ir y vender pues el narcótico previsto pues en la tabla. En este caso, pues no se puede alegar una inimputabilidad, será improcedente porque el sujeto activo adquirió ese estado de embriaguez de manera voluntaria. Entonces, bueno, si él decide ir a comerciar y suministrar los narcóticos bajo este estado, bueno, pues ya es una cuestión imputable a él. La inimputabilidad, pues debemos entenderla como la falta de capacidad de querer y entender dentro del campo del derecho penal. Volvemos al segundo párrafo del artículo 475 de la Ley General de Salud. Este párrafo reconoce el estado de inimputabilidad de manera implícita, ya que establece que cuando la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender la relevancia de la conducta, y en esta circunstancia sea utilizada para la comisión de este ilícito, pues habrá un agravamiento de la pena. Entonces, como lo señalaba antes, ubica a estas personas menores de edad o quienes no tienen la capacidad de entender su conducta como víctimas y pues no los sanciona. O sea, realmente no hay una sanción para los menores de edad en estas condiciones, ni para las personas que no tienen la capacidad de entender el hecho. Trastorno mental, pues como sabemos, el trastorno mental origina la inimputabilidad en el sujeto activo, siempre y cuando pues dicho trastorno se haya originado sin voluntad del sujeto activo y bueno, pues pueda ser pues comprobado. Falta de salud mental está prevista en el artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal. Y bueno, en ese mismo sentido, el artículo 69 bis del mismo ordenamiento establece que si la capacidad del autor de comprender el carácter del hecho o de determinar esa comprensión se encuentra disminuida por alguna de las causas señaladas en este artículo, pues se disminuirá la sanción o en su caso pues podrá imponer una medida de seguridad correspondiente. De tal manera que si el sujeto activo ejecuta el delito estando bajo un estado mental involuntario o padece desarrollo intelectual retardado, pues el juzgador podrá declararlo inimputable. Miedo grave.
Esta situación pues se da cuando en la comisión de un hecho delictivo se ejecuta bajo circunstancias subjetivas por las cuales pues se encuentre marginado para actuar razonadamente, es decir, por circunstancias especiales del mundo subjetivo pues de cada persona, ¿no? En este caso, pues no sé, podría ser que a lo mejor esta persona es amenazada, teme por su vida, por la vida de su familia o de terceras personas y pues es obligada a realizar la conducta ilícita, comerciar o suministrar el narcótico, y bueno, pues la realizan para salvaguardar su vida y la de los terceros. La culpabilidad, bueno, es el elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con su acto delictivo. Es el fenómeno que se da entre docentes en la culpabilidad. Bueno, pues es la relación entre el sujeto y el delito. Esto es el nexo intelectual y emocional entre el sujeto y el delito. El dolo, el tipo en estudio, pues necesariamente es doloso, ya que para su realización se requiere la plena intención del agente para la ejecución de lo mismo. En este caso, bueno, pues no se admite la comisión culposa, ya que, bueno, en el caso concreto, la figura de narcomenudeo, el dolo se refiere al conocimiento de la realización de un acto de comercio o bien del suministro de algún narcótico. Aunado a ello, bueno, ya sabemos que es una ley especial, se aplican pues las reglas del Código Penal, ya sea de las entidades o federal. Con base en el Código Penal Federal, pues el artículo 60 establece, delimita la aplicación de la punibilidad a título culposo a determinados delitos. Estos, bueno, pues este numeral establece números clausus, y bueno, ahí se enlistan los delitos, de modo que, bueno, no se incluye el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Entonces, bueno, pues no se admite la forma culposa. Inculpabilidad. Bueno, es el elemento negativo de la culpabilidad, es la falta del nexo intelectual y emocional que une al sujeto con su acto, de tal manera que la inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la culpabilidad. Esto es el conocimiento y la voluntad. En este caso, bueno, existe el error como forma de inculpabilidad y en la clasificación del error consideramos que se presenta el error de hecho e invencible cuando el agente por circunstancias ajenas a su voluntad no conoce la realidad de tal manera que se atenta contra el factor intelectual del sujeto. Este está previsto en el artículo 15, fracción octava del Código Penal Federal. Y se relaciona con el artículo 66 del mismo ordenamiento. Sin embargo, bueno, muchas veces se da que quieren argumentar que tenían desconocimiento de la ley o tenían desconocimiento de los alcances que la ley tiene. Sin embargo, bueno, esto no se puede invocar como una causa de inculpabilidad, toda vez que nos encontraríamos ante la presencia de un error de derecho, lo cual, bueno, no justifica ni autoriza la violación de la ley, de tal manera que esta circunstancia no destruye la culpabilidad del sujeto activo y, si bien es cierto, pues sí permite disminuir la sanción, pues no deja sin culpa al sujeto activo. El temor fundado. Son circunstancias objetivas ciertas que obligan al sujeto a actuar de determinada manera, incitando al agente a rehusar ciertas cosas por considerarlas dañosas o religiosas. Esta situación pues se presentaría
en la comisión del ilícito en estudio cuando el agente sabe que si no comercia o suministra el narcótico a X persona, pues corre el riesgo de morir o de sufrir un daño grave en su persona o incluso la integridad y seguridad de terceras personas. En este delito, bueno, no se observan condiciones objetivas de punibilidad ni de ausencia. La punibilidad, bueno, ya sabemos que consiste en el merecimiento de una pena en función de la comisión de la conducta prevista como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y en términos del artículo 475 de la Ley General de Salud, bueno, pues se impondrá el primer párrafo, se impondrá prisión de 4 a 8 años y 200 a 400 días multa. Excusas absolutorias. En este caso considero que se actualiza una causa absolutoria en razón de comprensión indulgente y humanitaria, toda vez que, bueno, el Poder Judicial de la Federación, en la tesis de rubro posesión de medicamentos para uso terapéutico, excusa absolutoria, opera cuando se posee la cantidad necesaria para el tratamiento. En esta tesis se establece que la simple posesión de medicamentos o de las sustancias previstas en el artículo 193 del Código Penal, el cual, bueno, nos remite a la Ley General de Salud, cuya venta al público se encuentra suspendida a requisitos especiales de adquisición, no será sancionada si los medicamentos por su naturaleza y cantidad son los necesarios para el tratamiento médico de la persona que los posea, ya que la excusa absolutoria en la necesidad de la utilización del producto pues es para el tratamiento médico. Esta excusa absolutoria pues vemos que se actualiza cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, sensibilidad o precario estado de salud, pues fuera notoriamente innecesaria o irracional la imposición de una pena. Y bueno, finalmente, ya con esto finalizaría. Como elementos objetivos o externos constitutivos de la materialidad del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pues se deben de acreditar la realización por parte del activo de una conducta en forma de acción consistente precisamente en poseer un narcótico con la finalidad específica de su comercio o suministro. Y bueno, con este suceso se vulnera el bien jurídico tutelado por la norma, el cual es la salud pública, ante el riesgo potencial de que la misma llegue pues a los miembros de la sociedad y por su consumo pues degenere la especie. El tipo penal en estudio no requiere la calidad específica para los sujetos. El resultado es de naturaleza formal, ya que bueno, pues sus resultados no trascienden al mundo fáctico. Y el objeto material se constituye pues por el narcótico, ya que bueno, pues es la sustancia resistente propiamente de la acción posesoria del activo. El tipo penal no requiere algún medio específico para la consumación del evento, no se requieren circunstancias particulares de lugar, tiempo, modo y ocasión. Y bueno, pues con esto finalizo mi participación. Gracias.